Cordial saludo para todos los espectadores. Mi equipo de trabajo está conformado por Luisa Borda, Marta Rodríguez, Ricadel Orozco y quien les habla, Adriana Colorado. En esta ocasión les vamos a explicar el modelo financiero integrado de una empresa para la asignatura Matemática Financiera de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Vamos a apagar nuestras cámaras para que se pueda visualizar mejor la presentación. Bueno, para iniciar un modelo financiero integrado, pues partimos de la premisa de unos datos. Aquí la empresa VeluTrend le solicita a su contador realizar un modelo financiero de inversión, ya que quiere abrir otra sucursal de su empresa y necesitan saber si esta puede ser rentable o no. Acá la empresa ya cuenta con una investigación de mercado realizada. Tiene pues los datos históricos y los datos estadísticos y en base a esa información pues se va a realizar la investigación. La inversión inicial de esta empresa es de 112 millones y estima que va a tener una depreciación de inversión en 5 años con un valor de salvamento del 30% sobre la inversión. El 35% de la inversión es a crédito con una entidad que cobra un interés del 11% efectivo anual. También se estima una venta de 900,000 unidades en el primer año y el incremento en unidades se estima que es una constante en un 4%. También nos dice que para el primer año el precio por unidad va a ser de 600 pesos y se estima que la inflación más spread será del 1.3% anual. Para el primer año, los costos de la materia prima directa por unidad son de 100 pesos, la mano de obra por unidad de 60 pesos. Los costos indirectos de fabricación por unidad van a ser de 45 pesos, los costos fijos anuales van a ascender a 11 millones y va a tener un incremento de acuerdo con la inflación, obviamente. El proyecto se inicia con un intervalo de 15 millones y aquí pues ya incluye la inversión inicial. Y el final corresponde al 11% de las ventas proyectadas para el siguiente año. El inventario, cabe aclarar que se va a hacer de forma periódica. Y también, por último, nos dice que la tasa de impuestos será del 15% y la inflación proyectada del 3%. Y a eso pues sería la tasa interna de oportunidad de la empresa del 23% efectivo anual. Bueno, buenas tardes, cordial saludo. Les voy a explicar acerca de la depreciación y la amortización. Entonces, ya contamos con unos datos, como nos decía nuestra compañera Adriana, en la que nos dicen que la inversión inicial de Velu es de 112 millones y se estima una depreciación de inversión en 5 años con un valor de salvamento del 30% sobre la inversión. Cabe aclarar también que el 35% de esa inversión es a crédito con una entidad que cobra un interés del 11% efectivo anual. Entonces podemos ver en el cuadro donde nos dicen que la depreciación, entonces señalamos pues la inversión de 112 millones. ¿En qué tiempo? En 5 años, ¿cierto? Que es lo que se va a hacer la depreciación de esa inversión. Entonces el valor del salvamento es del 30%. Ahí al frente tenemos un valor que es de 33.600.000. ¿De dónde sale? Sale de multiplicar la inversión por el 30% del salvamento. En la parte de abajo debemos que con la entidad financiera vamos a tener el 35% de la inversión. ¿Eso a cuánto equivale? A 39.200.000. ¿De dónde salen esos 39.200.000? De coger el valor de la inversión total y multiplicarlo por el porcentaje del crédito, que es el 35%. La empresa nos da pues como la información de que ese banco, esa entidad financiera le va a cobrar un interés del 11% efectivo anual. Como necesitamos saber el valor al cual se va a depreciar, cuál es el que va a sufrir pues esa depreciación, entonces eso lo sacamos cogiendo el valor total, que son los 112 millones, y restándole el valor del salvamento, para que nos dé pues el valor, que serían 78.400.000. Necesitamos saber cuál es el valor futuro. Entonces ese lo debemos de sacar con la fórmula de valor futuro, que es una fórmula financiera, donde nos dice que el valor futuro es igual
a la tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés? El 11%. Nos dice el tiempo o el número de periodos, que para este ejercicio sería de 5. Y a ese 5 le debemos de restar el valor de salvamento que ya habíamos hallado anteriormente, que es de 33.600.000. Listo. Al ya tener ese dato necesitamos sacar la depreciación anual. ¿Cómo sacamos la depreciación anual? Lo que nos dio el valor a depreciar, lo dividimos en el número de periodos. Entonces ya ahí tenemos cuánto va a ser la depreciación anual. Recordemos que está para 5 años. Entonces colocamos pues esos dos datos que son muy relevantes para el ejercicio. Depreciación anual 15.680.000 y el valor del salvamento que serían 33.600.000. Eso en cuanto a la depreciación. Ya necesitamos saber la amortización del crédito. ¿Qué significa amortización? Cómo nos van a quedar las cuotas y cuánto vamos a pagar de interés y cuánto le vamos a abonar a la deuda que tenemos. Entonces, el crédito que la entidad financiera nos va a hacer, que lo mirábamos anteriormente, es de 39.200.000. ¿A qué tasa de interés? Al 11%. ¿A cuánto número de periodos o a cuánto tiempo? A 5 años. Y necesitamos saber entonces de cuánto va a ser la cuota fija. Cuando realizamos la tabla nos damos cuenta que la cuota fija va a ser de 10.606.356. ¿Y de dónde sale ese valor de cuota fija? Ese valor de cuota fija sale de la fórmula financiera pago, que nos dice que necesitamos la tasa. La tasa ya sabemos que es del 11%. Que necesitamos el número de periodos. ¿Cuál es el número de periodos? 5 años. Y necesitamos saber por qué valor es el crédito. Entonces el crédito recordemos que es por 39.200.000. Si lo hacemos a 5 años, en la tabla que está en la parte de abajo, vemos que ahí empezamos con los 39.200.000, a esos 39.200.000, que es la inicial, le miramos cuánto le vamos a pagar de interés a la entidad financiera, nos muestra que son 4.312.000, que da de ese valor multiplicarlo por el 11% del crédito. Entonces, como la cuota nos da de 10.606.356, le estaríamos abonando en el primer año 6.294.356 y así sucesivamente. Ya a continuación sigue mi compañerita Luisa. Bueno, cordial saludo, compañeros, docente. En este caso yo les voy a compartir acerca de ventas y costos, ya de lo que es la producción que se necesita para cumplir con las metas de Belú. Entonces, continuamos. Estima una venta de 900.000 unidades en el primer año y el incremento en unidades se estima constante en un 4%. Entonces, tenemos 900.000 unidades y el 4%. Aquí lo que hacemos es muy sencillo. En el primer año simplemente tenemos las 900.000 unidades, ese queda intacto. Ya para el segundo año, lo que hacemos, por favor, exactamente, ya para el segundo año lo que hacemos es entonces tomar las ventas, le sumamos nuevamente pues lo del primer año y lo multiplicamos por el 4%. Ya para entonces el tercer año tomamos el segundo año, le sumamos nuevamente el segundo año y lo multiplicamos por el incremento. Y así lo hacemos pues con los cinco años correspondientes. Ya pues continuamos. Para el primer año, el precio por unidad es de 600 pesos y se estima una inflación más split del 1,8% anual. Entonces tomamos los datos, los ponemos en la tabla, el precio que es de 600, la inflación que es del 4%, el tío, ahí tenemos la fórmula, bueno, no. El tío lo tomamos de los datos de arriba y quedan 11,20% y el split que es del 1,8% anual. Bueno, entonces ahí ya tenemos la fórmula y eso nos da como resultado 7,87%. El 1 más la inflación multiplicado por el 1 más el split menos 1. Bueno, aquí ya tenemos los resultados de ventas del año del 1 al 5. Entonces tomamos las unidades, el valor unitario y las ventas. Para el primer año tomamos los datos que ya tenemos, los 900.000 unidades que requerimos, el valor unitario que es de 600 y las ventas que se estiman que es de 540.000.
Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Iniciamos con las ventas. Entonces, tomamos las 900.000 unidades y las multiplicamos por los 600 y eso nos da el resultado o el valor que va a tener la ganancia que nos va a arrojar la venta de todas las unidades. Así realmente hacemos con todos los años, ¿cierto? Ya pues para el segundo año tomamos las unidades, lo multiplicamos por el valor unitario, nos da como tal pues el resultado. Ya pues de pronto si Adri me ayuda con el valor unitario, ponerlo sobre el precio por el valor unitario, exactamente, ya tenemos la fórmula. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el valor unitario, lo multiplicamos por 1 más el 7,87, que es la tasa cruzada. Y así nos da como resultado el valor unitario de cada producto. Se hace el mismo proceso con todos los años. Esto ya pues nos da como tal el resultado o las ganancias por la venta de todo lo que se requiere, ya pues con la proyección en ventas del año. Y también nos dice que para el primer año los costos de la materia prima directa por unidad son de 100 pesos. La mano de obra por unidad es de 60 pesos. Los costos indirectos de fabricación por unidad son de 45 pesos y los costos fijos anuales de 11 millones de pesos y tienen un incremento de acuerdo con la inflación. Bueno, entonces aquí ya tomamos los datos. El costo de materia prima por unidad, como nos dice el ejercicio, es de 100 pesos. La mano de obra de 60 pesos. Los costos indirectos de fabricación de 45 pesos. Los costos anuales de 11 millones de pesos. Y se estima una inflación del 4%, que estos datos pues ya los habíamos tomado. Bueno, entonces aquí vamos a sacar los costos unitarios. Entonces, para el primer año vamos a trabajar con los datos que ya tenemos, que se veían reflejados en la tabla. Ya para del segundo año en adelante, entonces se van a ver reflejados cambios. Entonces, para el costo de materia prima del primer año, lo que hacemos es entonces tomar los 100 pesos del primer año, lo multiplicamos por 1 más el 4% de la inflación. Así sacamos el costo de materia prima para todos los años. Continuamos con el costo de mano de obra por unidad. Estamos hablando por unidades. Entonces, tomamos de igual forma los 60 pesos del primer año, lo multiplicamos por 1 y a esto le sumamos el 4% de la inflación. De igual forma se hace para todos los años. Bueno, costos indirectos de fabricación también por unidad. Entonces, de igual forma tomamos entonces los 45 pesos del primer año, lo multiplicamos por 1 y le sumamos el 4% de la inflación. Y ya tenemos los costos fijos, que pues estos también tiene una inflación por año. Si Adri me ayuda, por favor. Entonces, de igual forma, tomamos los costos fijos de los 11 millones, lo multiplicamos por 1 y a esto le sumamos el 4% de la inflación. Así ya tenemos los costos de todo lo que va a requerir la empresa por unidad en los 5 años. Ya como tenemos los costos por unidad, debemos obtener los costos totales de ventas. Entonces recordemos que se necesitan 900.000 unidades y empezamos entonces para obtener los costos totales. Y bueno, para el primer año, bueno, empezamos los 900.000 con los unidades que necesitamos y lo multiplicamos por los 100 pesos, que es el costo por unidad de la materia prima. Entonces ahí ya obtenemos el primer dato. Se hace lo mismo para los 5 años. Ya vamos a obtener el costo de mano de obra por unidad. De igual manera, entonces tomamos las 900.000 unidades, lo multiplicamos entonces por los costos unitarios de la mano de obra. También entonces continuamos con los costos indirectos de fabricación por unidad. Lo mismo, tomamos las unidades, lo multiplicamos por los costos unitarios y nos da el resultado total. Y ya en la última casilla simplemente sumamos todos los costos y ese es el costo total que pues tiene la empresa con lo que va a producir. Ya pues al final tenemos los costos fijos más los costos de venta. Simplemente es también hacer la sumatoria
de los costos fijos y los costos de ventas y obtenemos pues los resultados finales. Ya pues de lo que es ventas y costos, la producción como tal que va a tener la empresa. Lo mismo para todos los años. Los 5 años es completamente igual. Ya pues continuamos con el inventario que también necesita la empresa. Es algo un poco más sencillo, entonces continuamos. El proyecto se inicia con un inventario de 15 millones de pesos, incluida en la inversión inicial. Y el final corresponde al 11% de las ventas proyectadas para el siguiente año. El inventario a emplear es periódico. Entonces tenemos que el inventario inicial es de 15 millones y el incremento del inventario va a ser de un 11%. Tienen metas, podríamos decir que un poco altas. Entonces, para el inventario inicial simplemente tomamos los 15 millones pues que ya tenemos y de aquí nos debemos ir a los costos de ventas que ya lo tenemos en la parte de abajo. Bueno, ahí mismo en la tablita abajo está costos de ventas. Ahí ya está, el costo de venta ya lo habíamos obtenido, que pues ahí ya lo tenemos como lo mostramos anteriormente. Bueno, para lo que es el tema de compras. Entonces, simplemente, no, un momentico, no, continuemos con el inventario final, qué pena con ustedes. El inventario final está ahí en la tablita. Ahí. Sí, entonces lo que hacemos en este caso es que, bueno, entonces al inventario inicial, como el incremento que se espera es del 11%, entonces para el año 2, lo que vamos a hacer es que le vamos a ese inventario inicial le vamos a sumar el 11%, ¿cierto? Ahí, exacto. Entonces, simplemente le vamos a incrementar el 11% que ya tenemos proyectado en ventas y costos. Así se hace en el inventario inicial para todos los años. Para todos los años serían los 5 años. Ya de ahí lo que vamos a tomar es el inventario inicial, que entonces en este caso tomamos. Para el primer año vamos a terminar con el inventario final del segundo año, ¿sí? No sé si me hago entender. Simplemente para el inventario final del año 1, inventario final del año 1. Abajo. Inventario final, exactamente. Inventario final del año 1. Iniciamos con el inventario inicial del año 2. ¿Sí? Entonces, para el año 1 iniciamos con el inventario del año 2. De ahí, entonces ya obtenemos el inventario para el resto de año. Como tenemos una proyección de 5 años, para el último año nos daría como resultado 0, porque pues ahí ya se acabaría como tal lo que necesitamos. La mercancía disponible para la venta lo tomamos entonces, el inventario final sumándole el costo de venta. Así pues se hace de igual forma para los 5 años. Ya pues ese queda intacto. Y para lo que es compras, entonces tomamos la mercancía disponible de venta menos el inventario inicial de 15 millones. Y así se hace para todos los años, ya pues que se necesita sacar también el dato. Y ya continúa mi compañero Ricader. Bueno, a continuación empezamos con los estados de resultados. Entonces, para hallar el estado de resultados y la utilidad bruta, nosotros necesitamos saber el costo de venta y la depreciación del periodo. Entonces, si nos paramos en el costo de venta, este valor, sí, en el costo de venta, no, en el costo de venta, este viene ya del ítem que tenemos nosotros, que ya se había hallado en ventas y costos. Entonces, eso aquí lo tenemos. Bueno, entonces continuamos. Listo, Adriana. Entonces, para llevar la utilidad de venta, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos el costo de ventas menos la depreciación del periodo y eso nos da la utilidad bruta. Para hallar la depreciación del periodo, eso es coger la inversión inicial, que son los 112 millones, ¿sí? Menos, perdón, la depreciación del periodo. Así,
Simplemente escoger la depreciación inicial, que son los 112 millones de pesos, menos, no, perdón, espera, me equivoqué acá. Perdón, compañera, simplemente la utilidad bruta escoge los costos de depreciación del periodo que ya los tenemos. Estos datos ya los habíamos hallado en la tabla de amortización anterior. Es que después para hallar la utilidad operacional lo que hacemos es coger la utilidad bruta y restarle los costos de fabricación. Estos costos de fabricación igualmente ya se habían hallado. Simplemente es lo que es el estado de resultados, simplemente reemplaza los datos que ya teníamos anteriormente. A esta utilidad bruta le sumamos los otros ingresos, que para este caso solamente tenemos unos ingresos de 56.617.954. Esos los tenemos en la tabla de amortización. Y eso, sumado con la utilidad operacional, nos da la utilidad antes de impuestos e intereses, ¿sí? Que son 328.800.000. Correcto, ahí haciendo la suma. Bueno, después, para hallar la utilidad antes de impuestos, lo que hacemos es coger la utilidad antes de impuestos e intereses y restarle los gastos financieros. Al hacer esta resta, nos da la utilidad de impuestos. Después cogemos el impuesto, cogemos el impuesto del 15%, se lo multiplicamos a cada uno de los valores y para cada uno de los años anteriores. O sea, cogemos el 15%, se lo multiplicamos a los 324.508.000, que es para el año 1, y así sucesivamente para el resto de años, para hallar el impuesto total. Y después cogemos la utilidad del impuesto y lo restamos a esos impuestos del 15% y hallamos la utilidad neta. Y así sucesivamente para el resto de periodos. Listo, ya continuamos con eso, con el siguiente ítem, que es el estado de situación financiera. Bueno, entonces acá necesitamos, empezamos con los activos. Para hallar el activo corriente, necesitamos sumar lo que es el efectivo y lo que es el inventario. Entonces el inventario, pues ya lo hemos hallado en anteriores ítems que nos explicó nuestra compañerita. Y el efectivo nosotros lo sacamos de sumar, nosotros lo sacamos de lo que es la inversión inicial, ¿sí? Y cogiendo los activos, la inversión inicial, cogiendo los activos operacionales el inventario. Eso nos da lo que es el efectivo. Y para hallar el activo corriente, lo que hacemos es, nos paramos por favor, Adri, en el activo corriente, en los 22.400.000. En anterior activo corriente. Eso. Lo que hacemos simplemente es sumar el efectivo y el inventario. Listo. Ahorita para hallar el activo no corriente, lo que hacemos es sumar los activos operacionales, la depreciación del periodo y la depreciación acumulada. Entonces, para hallar los activos operacionales, pues ya los tenemos, ¿sí? Para hallar la depreciación del periodo, ya lo habíamos hallado desde un inicio, que esto es un valor constante, que son 17.920.000. La depreciación acumulada se halla de hacer la suma de la depreciación del periodo 0 y la depreciación acumulada del periodo 0. Un ejemplo, para hallar la depreciación acumulada del año 2, entonces cogeríamos la depreciación acumulada del periodo 1, o sea, los 17.920.000 pesos, más la depreciación acumulada del año 1. Y eso nos daría la depreciación acumulada del año 2. Y así sucesivamente se hace con el resto de periodos que nos quedan faltando. Ya después de esto ya pasamos a hallar el total activo. Entonces para hallar el total activo, lo que hacemos es que cogemos y sumamos el activo corriente más el activo no corriente. ¿Listo? Ya después pasamos lo que son los pasivos, ¿sí? El pasivo corriente. Como no tenemos otros ítems, entonces el pasivo corriente son los mismos impuestos, ¿sí? Los impuestos que ya habíamos hallado anteriormente. Eso. Y ahí seguimos con el pasivo no corriente. El pasivo no corriente, igual que el anterior caso, solamente tenemos las obligaciones financieras. Entonces, el pasivo no corriente son las mismas obligaciones financieras en cada uno de los periodos. Y ya el total pasivo, lo que hacemos es, cogemos el total activo y el pasivo no, cogemos el pasivo corriente y el pasivo no corriente, sumamos estos dos y ya aquí nos da el total de pasivos. Ya a continuación vamos a hallar el patrimonio. Entonces, para hallar el patrimonio necesitamos saber lo que es el capital social, la utilidad del ejercicio y la utilidad acumulada. ¿Sí? Correcto.
Entonces, sumamos estos tres valores y esto nos da el patrimonio. Entonces, para hallar la utilidad acumulada, esto es la suma de la utilidad del ejercicio del año anterior con la utilidad acumulada. Un ejemplo, para hallar la utilidad acumulada de, digamos, del año 2, entonces coger la utilidad del ejercicio del año 1 y sumarlo con la utilidad acumulada del año 1, y esto nos da la utilidad acumulada del año 2, y así se hace sucesivamente con los otros periodos. Bueno, entonces la suma de capital social, utilidad de ejercicio, utilidad acumulada nos da el patrimonio total. Entonces la forma más simple de verificar de que nuestro ejercicio esté bueno es coger el total pasivo más el total patrimonio, y este nos debe dar igual a eso. Sumamos los dos y esa suma nos debe dar igual a los activos. Sube un poquito, por favor, Adri. Nos debe dar igual al activo total. Entonces, esta es una forma de verificar que nuestro ejercicio está bien hecho. La otra forma de verificar que el ejercicio está bien hecho es coger, es restar lo que es el pasivo más el patrimonio, este resultado, restarlo con el activo, y este nos debe dar como resultado 0. Y aquí podemos verificar que el resultado de esta operación nos da 0. Entonces, bueno, ya esto es todo por hoy. Es el ejercicio que les queríamos mostrar. Muchas gracias por su atención.